Yo le dije, primero que nada, yo no he venido aquí a representación de la iglesia, ni he venido aquí a dar la posición de la iglesia, pero no me interesa quién redactó ese artículo. No me importa si fue Monseñor Ulloa, si fue Monseñor Lacunza o fue Monseñor Rivas Cedeño. Ese artículo no le da derecho a los padres. Y si se lo tengo que decir a los monseñores en su cara, se lo digo. Pero es que ninguno de los tres son abogados. Y le dije, y ojalá todo lo que propuso la iglesia lo hubieran agarrado para el pie de la letra como es. Pero es que ustedes sabían lo que podían agarrar al pie de la letra y lo que no. Esto lo podían agarrar al pie de la letra porque no le da derecho a los papás. Pero lo que sí le da derecho a los papás, que era como redactaba la iglesia, el artículo 10, que era se reconoce el derecho de los padres a hacerlo, eso sí no lo pudieron textualmente, sino que pusieron el deber de los padres. Porque también es ello lo que la iglesia propuso. Entonces, seguimos con el, fíjense, no, anterior. Fíjense, no, el siguiente, el 5. Fíjense en el último. Este proyecto de ley es aún más peligroso. Porque este proyecto de ley le da derecho a consentir a los discapacitados mentales. Y después les voy a demostrar, les voy a enseñar, le dan derecho a consentir en materia de esterilización. Cuando en la legislación panameña el discapaz mental no tiene derechos, está bajo un tutor o un curador o un familiar cercano. Pero el Estado pone a los discapacitados mentales bajo la responsabilidad de un tutor o curador. Bueno, aquí no se va a poder discriminar en materia de salud sexual en materia por discapacidad. Tienen derecho a decidir sobre la descendencia. Los discapacitados mentales y los menores de edad. Se reconoce el derecho de las personas, todas, acuérdense que esto se aplica a todas, desde educación básica general, a tomar decisiones libres e informadas respecto a la procreación, lo que implica que pueden decidir responsablemente si desean o no tener descendencia, la cantidad de hijos e hijas y el intervalo entre los nacimientos. Y aquí es donde yo digo que nos mete como submarino la legalización del aborto. ¿Por qué? Porque no nos dicen cuándo pueden decidir si desean o no tener descendencia. Una persona embarazada puede decidir si desea o no tener descendencia. Y de repente dice, bueno, yo quiero tener un hijo cada 3 años. Y al segundo año quedó encinta por uno de esos. Y entonces dice, como yo mi intervalo eran 3 años, ustedes dirán, pero ustedes irán muy delgados. Los abogados estamos muy delgados. Yo les dije en ese artículo, o elimínenlo. ¿Por qué? Porque si no hay nada que nos impida decidir si queremos o no tener descendencia. ¿Ustedes conocen alguna ley que les diga a ustedes si quieren o no tener hijos? Entonces, ¿por qué ese artículo? Ese artículo solo se explica si no quieren meter un gol de media cancha. Cuando me dijeron no, entonces digo, entonces pónganme lo que implica que pueden decidir antes de la concepción si desean o no tener descendencia. Pongan la frase antes de la concepción y así no. Pues, ustedes pueden ver que lo presentaron a la asamblea sin esa frase. O sea, queda abierto la decisión si desean o no tener descendencia, pero no dice cuándo, ni dónde, ni por qué. Siguiente. Una pregunta. Solo para aclarar, eso significa también que mi hija de 14 años puede decidir, sin decirme nada, ir al doctor y operarse. Y que como no se puede discriminar por edad, no tiene derecho a ejercer libremente. Esa niña de 14 años puede decidir abortar sin que ustedes digan. Ni siquiera se van a dar cuenta, nadie se lo va a decir. Nadie se lo va a decir por la confiabilidad. Ni siquiera se va a dar cuenta. Pero y pasar eso, ese es el problema. Los artículos que vienen son del 18 al 20, es la disponibilidad de métodos anticonceptivos.
Y aquí sí yo voy a ser muy honesta. Yo no me voy a meter en la parte moral o ética, que si se usan o no se usan los métodos anticonceptivos, allá cada quien con su conciencia. Yo me voy a meter con lo que no está en el proyecto de ley, que sí es preocupante con respecto a eso. Lo primero, el Estado en este artículo se compromete a dar métodos de regulación de la fecundidad sin discriminación, o sea, sin límite de edad, gratis o a bajo costo. Yo creo que la única alusión de tipo ético que yo hago es que un Estado que no le puede garantizar medicinas gratis a la población, no le puede garantizar un vaso de leche a los niños de este país al día, un vaso de leche más barato que una caja de pastillas anticonceptivas, un vaso de leche al día, no le puede garantizar, sí le va a garantizar métodos de regulación de la fecundidad gratis o a bajo costo. Pero ¿quiénes van a poder dar esos métodos? Siguiente. Promotores, promotoras, ayudantes, auxiliares, técnicas y técnicos de enfermería, enfermeras, enfermeros, educadores, educadoras para la salud, farmacéuticos, farmacéuticas y otros capacitados en planificación familiar. ¿Qué es lo que no dice este artículo? Doctora. Médico. Que tiene que haber un diagnóstico o de un seguimiento médico. No dice que tiene que haber una receta. Para que cualquiera de estas personas va a tener a su haber los métodos para andarlos regalando como quien regala un confite. Y cuando yo oigo a personas como la doctora Gloria Moreno de López, que es ginecóloga, que me dice, no, Olimpia, la pastilla que a ti te sirve a otra la puede matar. Hay mujeres que no pueden tomar pastillas, tendría que ser por inyección, o tendrán que ser por parche, o por lo que sea. Pero aquí no pone la obligatoriedad de que un médico sea el que dé un diagnóstico, diga qué tipo de una receta para que uno pueda. Y tampoco dice que los menores de edad, porque no tiene por qué decirlo, tienen que ser con la autorización de los padres. Pero es que no lo dice porque ya los menores hemos visto que van a tener la libertad. Y siguiente. Pero ¿qué pasa en nuestras áreas indígenas? Allá donde no hay un centro de salud. Allá donde no hay médico. Ahí el Estado se sustrae. Ya no es el Estado el que va a dar los métodos, sino organizaciones no gubernamentales que hayan firmado los PAI. Los PAI son los paquetes de salud. O sea, el Estado ahí en esas áreas, él no va a ser el responsable, sino que es una manera de privatizar la salud en esas áreas, pagándole a organizaciones no gubernamentales que dicen ahí ya no va a ser el Estado. No existen las organizaciones no gubernamentales que hayan suscrito convenios de provisión del paquete básico de salud sean las responsables de proveer los métodos de regulación de la fecundidad. Y esas ONG sí tienen médicos. ¿Por qué? Porque el paquete básico de salud exige que haya un médico y un enfermero. A ellos se les va a pagar. Pero a los demás, los promotores, promotoras, o sea, los médicos en el resto del país no existen. En el último párrafo, los médicos y profesionales de la salud que tengan objeciones de conciencia, les están dando la objeción de conciencia a los médicos. Pero fíjense cómo es una manera de discriminar. Deberán comunicarlo formalmente y con la debida antelación a la autoridad sanitaria de manera que se garantice el personal idóneo. O sea, los médicos que tengan objeción de conciencia no son idóneos. El principio de patria